Estamos hablando de que el gobierno estaba muy, hasta cierto punto, ¿cómo les puedo explicar? Pues estaba muy suprimido el gobierno en el sentido de los gobernadores de alguna localidad o algo por el estilo, estaban muy sosegados por el clero, la iglesia. Entonces, estos pues realizaron como una especie de tribunales de los cuales era la persecución justo de las brujas malas. A ver, aquí igual voy a empezar a pisar callos y de repente van a empezar a escribir, es que no hubo, sí hubo una misoginia, sí hubo una persecución, sí hubo un genocidio, eso no lo podemos quitar de la historia, pero tampoco puedo justificar que todas las mujeres de aquella época se portaban bien. No, había hechiceras oscuras, no negras, oscuras, que tributaban incluso niños. Ojo con eso, ¿eh? O sea, no era una cuestión solamente de juntarnos para platicar y ver que, pues, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va con tu matrimonio? ¿Cómo te va con tu familia? Ya nos tienen hartos estos mochos, ¿no? No encuentro todo el nombre, lo tengo en la punta de la lengua porque hace poco lo leí profundamente. Tiene un concepto puritanos. Ese es el concepto, ya me acordé. Son los puritanos. Los puritanos es a ciencia cierta, son estas personas que son fanáticamente religiosas y que en aquella época pues estaban muy sesgadas por lo que les decía el sacerdote de la capilla o de la iglesia a la cual asistían frecuentemente, porque no solamente veían los tiempos de oración o incluso pues sí, los rituales usuales de esa religión de aquella época, sino también funcionaban como tribunales para el vecino me robó una cabra, el vecino me vio feo, ¿no? Cosas así que de verdad uno quisiera pues no haber pasado por esa historia. Bueno, afortunadamente los que estamos viviendo en esta época no vivimos en esa época, pero pues hubo mucho frenesí, mocho, puritano, pues de lo cual también parte de la simbología de estos religiosos era el señalamiento de hacer cosas bien o cosas mal. El tribunal no solamente te veía si te robabas una vaca o una cabra, sino también te veía si volteabas a ver con lascivia, por ejemplo, ¿no? Con esta forma expresa de, ¿no? O de lujuria, así literal. Creo que lujuria no tiene problemas con YouTube. Bueno, en sí es eso, ¿no? Eran como muy puritanos y eran como muy espantados, muy persignados. Y cualquier cosa que denotara fuera del comportamiento que usualmente ellos dirigían o ven como normal o como un comportamiento católico, cristiano y así, pues eran todo ese tipo de cosas que eran las tentaciones prácticamente. Entonces, sí, a ver, hay un peso muy grave del lado de esos puritanos que cometieron genocidios. O sea, eso es una realidad, ahí sí no podemos ocultar nada ni justificar nada. Fueron unos reverendos, pongo aquí el VIP, porque sí. Pero también del otro lado, de las brujas negras o de las brujas oscuras, pues también había este tipo de reuniones que no me quiero desviar, que eran simbolismos de tributos. Es decir, se juntaban un cierto número de brujas para no solamente platicar de cómo les había ido por la vida, sino para hacer rituales de poderes infinitos y hacer evocaciones o invocaciones a estos espíritus. Y usualmente sí lo lograban, y eran espíritus fuertes. Incluso estamos hablando de duques negros, que son como una jerarquía media alta, casi a llegar a la jerarquía de los primigenios, que son los demonios que usualmente se conocen, demonios como estos de acá atrás, ¿no? Entonces, muy rara ocasión era que si eran visitadas o eran de alguna forma
congraciadas con la presencia de estos seres, ¿no? Pero más usualmente eran como representaciones como estos señores negros o duques negros. Y cuando hacían esta de alguna forma festividad, ¿no? De alguna manera lo hacían por tributo a, ¿no? Entonces aparecía el duque negro o el hechicero negro, no, perdón, hechicero negro, no. El duque negro, que es parte de un demonio, está dentro de la jerarquía de demonios, pero no es de jerarquía muy alta. Pero, sin embargo, un duque negro sí te maneja una legión o dos. O sea, no es cualquier ser, ¿ok? Entonces, este duque negro hacía presencia en ese aquelarre, y aquí viene lo escabroso del asunto y el por qué vamos a hablar a nivel histórico de estos conceptos. Ahorita les vamos a dar unos datos que creo que nadie se sabía, o por lo menos hay muy poca información acerca de cómo fue la persecución de estas mujeres, y lamentablemente cómo también las brujas oscuras utilizaron esos tribunales. Incluso también esas brujas poblaron esos tribunales. ¿En qué sentido? Pues eran o se convertían en esposas de esos gobernadores, o incluso de los propios reverendos puritanos. Era increíble cómo tenían también su manera y su forma de operar. O sea, no era una cuestión puramente de que ellas estuvieran señaladas todo el tiempo. Ellas señalaban otras personas para que se quitaran de en medio esas personas. O sea, también hubo esos datos, ¿eh? E incluso se habla de que ellas embrujaban o hacían ciertos rituales para poder poseer la conciencia y la voluntad de una persona, y que ésta misma señalara a otra persona que le estorbaba para acusarla de brujería. Y ahí también entraba el concepto de los inocentes, ¿no? Pero no era inocente aquella bruja que era esposa de algún reverendo, o que era esposa de algún juez, o algún incluso doctor de estos que estuvieran como en jerarquía muy alta de esos lugares, para poder hacer sus fechorías. Ahora, vienen los conceptos que, ojo, si no estás listo ni preparado para esta información, yo te recomiendo que saltes el video directamente al caso de la bruja Nahual, porque estos conceptos a muchas personas pues no son como tan bonitos. Porque bueno, hay una concepción acerca de las brujas. Todo mundo ha visto o tiene esta forma o esta idea de que una bruja vuela con una escoba, ¿no? La mayor parte de las literaturas, de cuentos acerca de las brujas, de estas personas que hacen rituales, y pues bueno, que lo simbolizan en los cuentos clásicos de brujería o cuentos de brujas y princesas, siempre pintaban a estas que se montaban en su escoba y se salían volando. Aquí va la cruenta y la... Híjole, a ver si YouTube no se pone punky con esto, pero yo lo he comentado en otras entrevistas, siempre lo he comentado y siempre lo he dicho, desde que nosotros empezamos a abordar los casos de criaturas nocturnas, y de que estas grandes hechiceras pues no solamente eran sumamente sabias, sino también hacían las cosas por algo. O sea, no era de okis, no era de gratis. Y pues bueno, dentro de los conceptos de la escoba de la bruja, no era más que dentro del aquelarre o de las reuniones que evocaban e invocaban a este duque negro o demonio de jerarquía media-baja, para que este demonio se presentara y les otorgara demonios familiares. Ese concepto de demonios familiares va ligado también a otro mito que se cree o se cuenta, que las brujas evidentemente siempre las pintaban no solamente con una escoba, sino también con un caldero, que era por lo regular una especie de olla grande donde hacían como una chimenea, o estaban haciendo alguna pócima en su caldero. Estaba su escoba y había un animal. Usualmente era un gato, era un perro, era un búho, era una serpiente, un búho, una lechuza, ya lo dije, lechuza o búho, y pues bueno, otros animales como rastreros, animales que no son tan amigables. Vaya, algunas tenían gallos negros, otras, bueno, de ahí empiezan las versiones medievales también acerca de los animales imposibles, ¿no? Por ejemplo, la combinación de ciertos animales que le llaman los Whopperfingers.